¿Qué tal? Bienvenido nuevamente a nuestro curso de preparación de minerales. Hoy vamos a ver lo que es el rendimiento y eficacia de la clasificación hidráulica y lo que son los hidrociclones. Bueno, el rendimiento y la eficiencia de un clasificador de minerales se evalúa en función de su capacidad para separar las partículas en diferentes fracciones de tamaño de manera eficiente. El dimensionado de un clasificador de minerales es una consideración fundamental para lograr el rendimiento deseado. Aquí algunos factores que en clave que influyen en el rendimiento y eficiencia de la clasificación, así como el dimensionado del clasificador. Bueno, de los factores que influyen para la clasificación, una de ellas es el tamaño de las partículas de alimentación. El rango de tamaños de partículas que ingresan al clasificador afectan directamente su rendimiento. Un clasificador bien dimensionado debe ser capaz de manejar la gama de tamaños de partículas de alimentación esperada. Quiere decir esto que el tamaño del equipo que requerimos está en función del tamaño también de las partículas. Obviamente, entre más grandes las partículas que vamos a separar y la diferencia de los tamaños también que tenemos, pues va a ser el tamaño del equipo, va a ser más grande, ¿verdad? Si las dimensiones de las partículas son más pequeñas, pues nuestros equipos se van a reducir en tamaño también, ¿no? Y obviamente también ese tamaño también va a estar en función de la cantidad de alimentación que le estoy dando a este separado. La velocidad y flujo del líquido o del aire. El flujo y la velocidad del medio de clasificación, ya sea líquido o aire, tienen un impacto significativo, perdón, en la eficiencia de separación. Un flujo inadecuado puede resultar en una clasificación deficiente. Claro, aquí es esta velocidad, pues normalmente, pues ya se calculan las bombas con el que se va a imprimir precisamente la velocidad de, este, del flujo adecuado, ya sea de agua o de aire, para la separación de los materiales. Pero también vamos a ver que también es importante la cantidad de agua, no nada más la velocidad. Bueno, el diseño del clasificador. Bueno, la geometría y el diseño del clasificador influyen en la forma de la cuba, la velocidad de rotación en clasificadores centrífugos y la configuración de los elementos de clasificación tienen impacto en su desempeño, ¿sí? Entonces, esa geometría o ese diseño que nosotros necesitamos para nuestra clasificación, pues tiene precisamente en la velocidad de rotación, por ejemplo, en los separadores centrífugos, que son eh, los en los vórtices, en el giro, pues tienen que ver qué tanto quiero que esa partícula viaje, ¿no? Para poderlo separar. Entonces, pues la geometría si es más largo, más ancho, pues tiene que, y qué velocidad yo requiero para poder, tener una mejor separación y junto con el flujo que le estoy alimentando, ¿no? Las dimensiones de un clasificador de minerales. Bueno, pues esto tiene que ver también con la capacidad de procesamiento. El dimensionado del clasificador debe ser tal que permita manejar el volumen de material que se espera procesar en un tiempo determinado. Lo que comentábamos, pues si mi flujo es muy grande, pues necesito un clasificador grande o varios clasificadores, ¿sí? Esto también se puede. No necesariamente todo el material va a pasar por un solo equipo, sino puede pasar por diferentes equipos a la vez, no uno tras otro. Bien, va a pasar por varios equipos a la vez y esto pues nos va a permitir tener una capacidad de procesamiento.
El área de superficie efectiva. Bueno, el área de superficie de clasificación es un factor crítico en el dimensionado, ya que influye en la capacidad del clasificado para separar eficientemente las partículas. Bueno, si nos vamos al principio de que el material se va separando conforme lo más denso y lo más, menos denso, lo más pequeño a lo más grande, va a estar en función del flujo. Pues bueno, entre más distancia tengo o entre más área tenga donde yo lo pueda separar, pues mejor va a ser nuestra clasificación. Claro, pues también está en función de qué capacidad tengo, ¿sí? Si es mucha la capacidad, pues nuestra área tiene que ser mayor. Si nuestra producción es pequeña, pues no necesito tanta área. Pero sí, también hay que ver qué tanto quiero yo separar mi material, que el flujo provoque que, lo que decíamos también, ¿no? Que mucho material puede quedar atrapado, pues también le tenemos que dar más tiempo a esta clasificación, ¿no? Y esto está en función del área que requerimos para nuestra clasificación. La eficiencia de separación, el dimensionado adecuado del clasificador debe garantizar una alta eficiencia en la separación de las partículas en función de su tamaño y densidad. Sí, otra vez, la eficiencia, hablamos de la eficiencia, que la cantidad que le estoy metiendo esté en función de lo que yo quiero de separación. Y otra vez, o no cargarlo de más, no porque el equipo diga, ah, no, pues es que tiene una alta eficiencia a tanta velocidad y a tanta presión de agua. Pues sí, pero si no le estoy dando el flujo adecuado, estaba trabajando en vacío, como es. Entonces, otra vez, la eficiencia es lo que le estamos propiciando nosotros como operación. No es el equipo en sí que sea eficiente, ¿sí? Entonces, si la si la separación le estoy agregando también de más material, pues otra vez se nos va a estar pelando muchos valores porque no le vamos a dar el tiempo ni la suficiente capacidad para que lo separe, ¿no? Entonces, sí, tenemos que ver pues, que estemos dimensionando adecuadamente nuestros equipos, ¿no? Y no tenerlos de hecho, tienen que estar sobrados en cierta capacidad. Acuérdense que algo habíamos hablado de la carga circulante. Pues sí, tenemos cuánto de carga circulante, pero acuérdense que esa carga circulante es teórica, pero tenemos que tener también la que nos puede suceder en un momento dado para que no se nos sobrecargue el sistema. Entonces, sí, sí tiene que ser, sobre todo si sobredimensionado, pero en un porcentaje, ¿no? Es decir, lo que llamamos el índice de seguridad, ¿no? ¿Qué porcentaje vamos a tener para tener una mejor eficiencia en nuestra separación y que o no está trabajando en vacío o no está trabajando sobrecargado? Bueno, vamos a hablar un poco de lo que son los hidrociclones. Los hidrociclones son dispositivos de separación que utilizan la fuerza centrífuga generado por un líquido para separar las partículas sólidas de diferentes tamaños de un flujo líquido. Estos dispositivos son muy utilizados en la industria minera y en la industria química y petrolera y en sistemas de tratamiento de agua, ¿sí? Aquí estos hidrociclones lo único que van a hacer es separar partículas finas de partículas gruesas. Aquí no nos interesa la densidad, nos interesan las partículas finas y las partículas gruesas, ¿sí? Claro, ¿qué es lo que sucede? Las partículas gruesas en un proceso probablemente lo tengan que recircular al sistema para volverlo a moler o volverlo a triturar. O en algunos casos, por ejemplo, cuando ya es el desecho en empresas de jales, muchas veces también se ciclonea ese material para mandar el material fino, que es un desecho, a una parte de la presa, por igual al centro de la presa, y lo más grueso al exterior de la presa, ¿no?
para darle una mejor consistencia y una mejor filtrado del agua que tiene estos depósitos de jales, ¿no? Eso también se utilizan hidrociclones. Pues digo, en la industria química pues también es lo mismo, separar partículas finas de gruesas. ¿Por qué es importante saber que no tiene que ver la densidad? Porque en un momento dado, como vemos, si nuestros valores son de oro y están en las partículas finas, este, y ese sea nuestro desecho, por ejemplo, en un momento dado, que las partículas gruesas no sean nuestro desecho, entonces vamos a tener pérdida de valores. Entonces, aguas nada más con eso, ¿no? Aquí sí, los hidroescuelas nada más es para separar partículas finas de partículas gruesas. Y por el principio de la ley centrífuga, ¿sí? Que por la velocidad se van adhiriendo las partículas a las paredes y al entrar en un cono, las partículas pues, más finas van a subir, ¿sí? En este cono y las más gruesas se van a ir al fondo. Bueno, el funcionamiento de los hidrociclones consta de un cilindro en forma cónica, llamado cono, que se conecta a un tubo de entrada tangencial en la parte superior. ¿Qué quiere ser tangencial? Que si nosotros tenemos lo que será la parte del cono, la parte cilíndrica, la entrada va a ser por un lado, no va a entrar directamente. Al entrar en forma tangencial, el material va a empezar a girar dentro de este cono, ¿verdad? Bueno, cuando el flujo de la suspensión entra en el tubo de entrada, se genera una corriente en espiral descendente dentro del cono debido a la forma cónica del dispositivo y se produce una fuerza centrífuga que hace que las partículas sólidas más pesadas, acuérdense que va agua y sólidos en una proporción necesaria porque no puede tanta agua y no tampoco puede tanto sólido, sino porque no sería un chapopote, un lodo, ¿no? No tiene que ser tanto un lodo, tiene que tener una cierta cantidad. Normalmente andamos hablando de pulpas del 50% de sólidos y 50% de agua. Bueno, esas partículas sólidas más pesadas se desplazan hacia la pared del cono, mientras que las partículas más livianas tienden a permanecer dentro del flujo. Bueno, este es un diagrama de este cono. Digo, la alimentación es tangencial, no entra directamente, sino que entra para que empiece a dar vuelta el material. Entonces, las partículas que están más pesadas, más grandes, se empiezan a pegar a la pared del cono y salen por la descarga. El material más fino, ¿sí? Empieza a subir también en espiral, pero hacia la parte de arriba. Esto se le llama torbellino secundario, el que va por dentro. El torbellino primario es el que va por fuera. Bueno, este torbellino secundario también lleva una parte de aire que es lo que también lo hace ascender. Bueno, lo que sale por abajo pues es la descarga y les digo, normalmente, como es el material más grueso, normalmente se manda a recircular para darle a otra molienda y el material fino se manda a otros procesos, ya sea de concentración, de flotación, para ya tener el material con con un requerimiento de la planta que es el que se requiere, ¿no? Ese material, pues depende de qué tan fino lo queremos, por eso tiene que tener su diseño estos hidrociclones, dependiendo del tamaño de partícula que nosotros, sobre todo de partícula fina que nosotros requerimos. En eso va a estar el diseño de ese hidrociclón. Tampoco se vale estar comprando hidrociclones usados de plantas que ya no, pues están muy baratas, pues cómprenlos, ¿no? A ver para qué nos sirve, ¿no? Les digo, a lo mejor para echarlo a la presa de jales sí nos puede servir esos hidrociclones, porque pues es material de desecho y lo único que queremos es separar finos de gruesos.
pero para un proceso de concentración, pues no. No necesitamos el equipo, el hidrociclón diseñado para ese tipo de partículas, ¿no? Bueno, las aplicaciones, pues los hidrociclones se utilizan para una variedad de propósitos, incluyendo la separación de partículas sólidas de un flujo líquido. También, por ejemplo, para limpiar aguas residuales, este, por ejemplo, las aguas tratadas o los drenajes, si queremos eh, separar el agua de los sólidos, pues utilizamos un proceso de hidrociclones y lo que hacemos precisamente es eh, pasar pues, mm, estos materiales por hidrociclones y lo que vamos a obtener es un material más seco, con los sólidos, y ya los pasaré por otro proceso de secado y el agua la recircularé o le daré un proceso diferente para limpiar esa agua. O les digo, no necesariamente es para separar finos de gruesos, sino también a veces para separar líquidos de sólidos, ¿no? Bueno, en la industria minera, pues obviamente normalmente es para separar el material valioso de la ganga, ¿no? Y obviamente en función del tamaño de la partícula. Las ventajas, bueno, entre las ventajas de los hidrociclones incluye la capacidad para operar con altas tasas de flujo, su bajo consumo de energía en comparación con otros dispositivos de clasificación y su capacidad para manejar una amplia variedad de suspensiones, ¿sí? Hay diferentes diseños que nos van a dar diferentes separaciones. Les podemos, como les comentaba, no quiere decir que tengo una gran producción y necesito un hidrociclón gigante, ¿no? No, puedo tener 100 hidrociclones, 5, 4 o uno, ¿sí? Depende, pues, de la capacidad. No necesito, tener un hidrociclón gigante, ¿no? Porque tengo, alta producción. No, tiene que ver a lo mejor con el flujo, y a lo mejor es un ciclón más grande, pero, yo puedo separar ese flujo en diferentes ciclones, tener varios, ¿cómo le llaman? Una batería de ciclones para nuestra producción. Entonces, eso nos da una gran ventaja a comparación de otros métodos de separación, como puede ser una mesa de sacudido de vibración. Pues que decir, pues, si tengo un montón de material, pues necesito ahí sí, pues, no puedo estar separando en grandes porque el material que le esté alimentando se puede estar seleccionando dependiendo al estarlo dividiendo, ¿no? Y obviamente, ¿a qué me refiero? Pues que yo aquí sí lo tengo que bombear, ¿sí? O sea, tengo que aventar el flujo a alta velocidad. En un separador de mesa, pues no necesito alta presión, al contrario, esto que el agua pues vaya ahora sí que a una velocidad más lenta para yo estarla moviendo y que el material vaya cayendo, ¿no? Si, si yo empiezo a separar mesas, ese flujo con el que estoy alimentando a las diferentes mesas, al irla separando ese flujo, voy a provocar probablemente alguna sedimentación del material en ese flujo, ¿no? Entonces, algunas mesas van a tener mayor cantidad de concentrado que otras, ¿no? Entonces, sí puede suceder algo de eso porque la velocidad de flujo es diferente, ¿no? Bueno, con esto terminamos este capítulo y nos vemos en nuestros siguientes videos.